Libro, Escatología, Final de los Tiempos. Autor, José Grau. Lección 21. Orígenes de la escatología dispensacionalista. Margaret MacDonald. Los orígenes de la escatología dispensacionalista se remontan a una pretendida, entre comillas, revelación, que una joven escocesa de 15 años, Margaret MacDonald, tuvo en abril de 1830 en Port Glasgow, su ciudad natal. Según esta revelación, la segunda venida de Cristo tendría lugar en 2 etapas. La primera, para recoger a un grupo selecto de creyentes que sería arrebatado al cielo para ir al encuentro del Señor antes de la aparición del Anticristo, antes de la gran tribulación. Un amigo de la familia, R. Norton, escribió el relato de la visión, entre comillas, insistiendo en que era la primera vez que alguien dividiese en 2 la segunda venida. Estos escritos estuvieron fuera de circulación durante mucho tiempo, hasta que la labor de investigadores como Dave McPherson dio su fruto con el hallazgo de documentos que prueban el verdadero origen de lo que constituye el núcleo del dispensacionalismo, el arrebatamiento secreto de la Iglesia para dar paso al cumplimiento final de las profecías relativas a Israel. John Darby. Las visiones de Margaret MacDonald fueron notorias en toda Escocia, especialmente entre los grupos interesados en fenómenos, entre comillas, carismáticos, que allí se manifestaban. Entre los visitantes de Port Glasgow se hallaba John Darby, el fundador de los, entre comillas, hermanos cerrados, aunque por entonces no se había separado todavía de otros dirigentes de las asambleas, como Newton, Chapman y Tregelles, quienes diferían de él en varias cosas, entre ellas los nuevos conceptos escatológicos, los cuales llegaron, sin embargo, a penetrar luego ampliamente entre los hermanos. Expansión de la nueva doctrina. Los primeros partidarios del pretribulacionismo, que, junto con él, entre comillas, paréntesis, entre la semana 69 y la 70 de Daniel, constituye la premisa básica del dispensacionalismo, solían llamarlo, entre comillas, una nueva doctrina. Comienzo de cita. Los partidarios del punto de vista pretribulacional no pueden nombrar ni siquiera a una sola persona que, desde los tiempos de Jesucristo hasta el año 1830, hubiese enseñado tal doctrina. Fin de cita. Existe un marcado contraste entre la rapidez con que este nuevo esquema profético se impuso entre los hermanos de Inglaterra y Estados Unidos, como lo había hecho bajo los auspicios de la llamada, entre comillas, Iglesia Apostólica, y la oposición que al principio halló en hombres tan piadosos y eruditos como Newton, Tregelles y Müller. Comienzo de cita. Llegó un día en que tenía que tomar una decisión, o bien me apartaba de la Biblia, o me alejaba de Darby. Escogí quedarme con mi preciosa Biblia. Fin de cita. Comienzo de cita. Lo que nos llama la atención sorprendentemente es la ligereza con que doctrinas totalmente desconocidas antes de Darby fuesen tan ampliamente aceptadas, y consideradas como casi fundamentales para la fe cristiana. Sin duda desde el principio hubo muchos hombres de influencia que disentieron de Darby. Baste mencionar solo a B. W. Newton o a R. Chapman para demostrar que aún había muchos que sostenían otros puntos de vista sobre la profecía. Si no hubiese sido por la dominante personalidad de Darby y sus dotes oratorias, los otros puntos de vista hubieran coexistido al lado de los de Darby. El resultado hubiese sido una menor intolerancia en relación con las opiniones distintas de las popularizadas por Darby. Fin de cita. Estaba pensando el editorialista de The Witness en el profesor F. F. Bruce, de Manchester, uno de los eruditos bíblicos más importantes del siglo XX, que pertenece a las asambleas de hermanos y es amilenial en su escatología. O pensaba quizá en otros, como Ellison y tantos miembros de las asambleas que han dejado de ser dispensacionalistas al profundizar más en el estudio de la Biblia. Entre comillas, Answers to Questions. De The Harvester, abril de 1964, preguntó a Bruce si hay algún soporte bíblico para la idea de un arrebatamiento secreto de la Iglesia, a lo que contestó, entre comillas, quizá lo haya, pero aún no lo he encontrado. En otra ocasión, Bruce manifestó, entre comillas, la influencia combinada Darby-Scofield no ha sido para bien en el movimiento de los hermanos. Hay muchos hermanos que no son ni futuristas ni dispensacionalistas. Si uno acaba con el dispensacionalismo, acaba también con la Biblia Scofield. Entre comillas, nunca sabremos cuánto ha dañado, tanto como haya podido ayudar, la Biblia Scofield a las asambleas. Otro de los que abandonaron la interpretación pretribulacional es O. J. Smith, de la famosa Iglesia del Pueblo de Toronto, Canadá, quien en un folleto titulado, entre comillas, Tribulation or Rapture, which, escribe, comienzo de cita, ahora, después de muchos años de estudio y oración, estoy absolutamente convencido de que no habrá tal cosa como un arrebatamiento secreto de la Iglesia antes de la tribulación, sino que, por el contrario, la Iglesia es llamada a enfrentarse con el Anticristo, y que Cristo vendrá al final, y no al comienzo, de ese terrible período.
Yo creí en otro tiempo en la teoría pretribulacional, fui enseñado en ella a través del libro de W. E. Blackstone. Entre comillas, Jesús viene, de la Biblia Scofield, de las conferencias proféticas y de ciertos institutos bíblicos. Pero cuando comencé a escudriñar las Escrituras por mí mismo, llegué al convencimiento de que no hay un solo versículo en toda la Biblia para defender la teoría pretribulacional. Al contrario, la enseñanza uniforme de la palabra de Dios aboga por una postura postribulacional. Fin de cita. Las investigaciones de Dave McPherson, en su libro, entre comillas, The Incredible Cover-Up, recoge el resultado de sus investigaciones sobre las fuentes del dispensacionalismo. De dicho libro escribió F. Bruce. Entre comillas, se trata de un valioso y chispeante relato, que los estudiantes de la interpretación profética en el siglo XIX deberán considerar seriamente. J. B. Payne manifestó. Entre comillas, es el estudio más profundo a nuestra disposición acerca de los orígenes históricos del pretribulacionismo. La revista The Witness, una de las publicaciones más antiguas de los Hermanos de Inglaterra, admitió en 1974, al comentar el libro de McPherson, que, entre comillas, consigue establecer, con éxito, la prueba de que el punto de vista en cuestión fue primeramente propuesto por una tal Margaret MacDonald. Además de investigar en archivos de Inglaterra y Escocia, y de escribir un libro de referencia sobre los orígenes del dispensacionalismo, McPherson afirma. Comienzo de cita. Dispongo de una lista de graduados del Seminario de Dallas, el único seminario del mundo donde se enseña la interpretación dispensacionalista de la Biblia, que ahora son postribulacionistas. Uno de ellos es presidente de otro seminario. Recibo constantemente cartas de pastores que estudiaron en centros pretribulacionistas, y que luego adoptaron diferentes puntos de vista. Recientemente, un pastor de Virginia me escribió en estos términos. Fin de cita. Comienzo de cita. Como graduado del Philadelphia College of Bible, acepté el arrebatamiento pretribulacional, pero a lo largo de estos años de estudio de las Escrituras he llegado a darme cuenta de que no existe base alguna en la Biblia para semejante teoría. Fin de cita. En este estudio nos servimos del trabajo de McPherson, y ampliamos la perspectiva remontándonos a la prehistoria del movimiento que dio lugar a las características actuales de la interpretación profética dispensacional. ¿Tiene el dispensacionalismo una especie de prehistoria? Aunque fue Margaret MacDonald quien por primera vez anunció una segunda venida partida en dos, en medio de la cual situó, también por primera vez, el arrebatamiento de algunos creyentes como resultado de sus visiones y revelaciones particulares, existe también una prehistoria, factores históricos y corrientes que prepararon el terreno para que finalmente eclosionara el conjunto de circunstancias que, al darse cita en el siglo XIX, produjeron la nueva interpretación profética con sus novedosos puntos de vista. El futurismo, el sionismo y el sectarismo de Darby en eclesiología coadyuvaron al alumbramiento de la nueva escuela en Port Glasgow en abril de 1830, y a su presentación pública en las conferencias de Powerscourt a cargo de Darby pocos años después. Esta casi necesidad que se imponía a Darby, dado su peculiar talante y las corrientes que lo empujaban, explica que, a pesar de la animadversión que sentía contra la llamada Iglesia Apostólica, acabara aceptando lo que ésta bendecía y propugnaba, las revelaciones de MacDonald, y también explica su posterior silencio acerca de las fuentes en que había buscado los primeros elementos de la estructura que estaba componiendo. Se comprende igualmente el cuidadoso afán por ocultar los orígenes de muchas de sus ideas proféticas, y la insistencia en imponer, por el peso de su autoridad, algo cuyo nacimiento no estaba claro. Es verdad que una doctrina no debe ser juzgada por su antigüedad o modernidad, sino por la palabra de Dios, pero también es cierto que, como escribía D. P. Fuller, entre comillas, la ignorancia es una especie de felicidad, y bien pudiera ser que esta popularidad no fuese tan grande si los seguidores del sistema dispensacional conociesen los antecedentes históricos de lo que enseña. Vamos a indagar cuáles fueron estos antecedentes. Seguir los avatares históricos de esta escuela de interpretación nos lleva forzosamente a considerar cómo la Biblia ha sido interpretada, precisamente en sus secciones más difíciles. Por ello, el tema no se reduce a mera curiosidad, sino que es de gran interés histórico y bíblico. Estudiaremos primero la prehistoria del dispensacionalismo, con sus factores concurrentes y sus personajes más sobresalientes, que estaban creando la atmósfera que halló expresión a comienzos del siglo XIX, y después la historia propiamente dicha del dispensacionalismo, con especial atención a los sucesos de Port Glasgow, donde, entre lipotimias, trances místicos y arrebatos visionarios, la joven Margaret MacDonald daba a luz la nueva revelación, convertida en doctrina básica de la fe cristiana no solo por los discípulos de Irving, la Iglesia Apostólica, sino por Darby y sus seguidores. La descripción de estos sucesos no intenta atacar a nadie.
Discutimos doctrinas y su trasfondo histórico. Por amor a estos hermanos sentimos la necesidad de publicar estas páginas, que arrojan luz sobre nuestra situación. Al escribirlas, se afirma aún más el convencimiento de que es en la lectura de la Biblia, meditada con oración y buscando la ayuda del Espíritu Santo, donde hemos de buscar nuestra escatología, al igual que el resto de nuestra teología, y no en éxtasis, exaltaciones ni iluminismos fugaces.